bendiciones, bienvenidos a este espacio. Lo que viene, viene bueno, siéntese, vamos despacio. Te presentaré un programa que a sabiduría te llama. Usted lo crea o no, así es como se llama. El pastor Sergio Torres te lo viene presentando, predicando varios temas que estarán edificando. Son palabras de vida eterna, alimento para tu alma para que nunca se pierda. Escúchalo, medítalo, compártelo, atesóralo, que esto es lo que tú necesitas. Pa' tu herida el ungüento, el agua para el sediento, pan de vida para el hambriento, es pleno conocimiento. Escúchalo, medítalo, compártelo, atesóralo, que esto es lo que tú necesitas. Pa' tu herida el ungüento, el agua para el sediento, pan de vida para el hambriento, es pleno conocimiento. No, estamos en los últimos tiempos. No, la venida del Señor es inminente. No, Jesucristo es el único camino. No, la palabra del Señor es suficiente. No, estamos en los últimos tiempos. No, la venida del Señor es inminente. No, Jesucristo es el único camino. No, Él solo viene por su remanente. Yeah, Kenneth. Buenos días, tengan todos ustedes. Aquí estamos ya en vivo en Chiquina Radio 95.1 FM. Este es tu amigo Pastor Sergio Torres Rodríguez, de Iglesia Cristiana Voz de Arcángel, Trompeta de Dios. Bueno, seguimos con los temas que le está llegando a la gente, y vamos a hablar hoy de la situación que está hoy en el mundo, cómo puede volver a suceder otra vez. Ok, en los tiempos de Noé, Dios vino. Bueno, vamos a irnos hasta el principio. En Génesis, Dios hablaba con el hombre, lo creó, descendía, hablaba con él, le dio direcciones, su palabra andaba en la tierra, él. Después, la segunda vez que descendió Dios es cuando habla con Abraham, que va a destruir lo que es Sodoma y Gomorra. Pero fíjese cómo se queda hablando con Abraham y dos ángeles van a Sodoma y Gomorra. La tercera vez que desciende Dios a la tierra es en la persona de Jesús. Viene a salvarnos de todo. O sea, viene a salvar a Israel principalmente, y después pues entramos nosotros. ¿Qué tiene que ver esto con lo que voy a empezar a hablar? Acuérdese que Dios, cada vez que va a hacer algo en la tierra, empieza a dar alertas y avisos. Si habló con Noé, si hablaba con Adán, después él ya no, el hombre es expulsado de Edén, y en el capítulo 6 es cuando le dice ahora a Noé, que es descendiente directo de Adán, de Set, y Noé se le da la orden para hacer un arca, porque va a destruir el mundo con agua, por la maldad que hay en ello, la perversión que hay. ¿Ok? Después, cuando vuelve y va a destruir Sodoma y Gomorra, con la pura palabra te digo todo, sodomía, sodomita, Sodoma, él viene y destruye ahora con fuego. Después viene, y por la misericordia de su amor infinito, viene en la persona de Cristo, porque después, cuando crea la ley, la muerte entró por el pecado. Antes no había presente, pasado ni futuro, no había tiempo, antes eran eternos. Después entra el tiempo por causa del pecado. ¿Cómo se puede decir? Y por causa del pecado, la ley. La ley entra ya en Levítico y les da ciertas normas, ciertos sacrificios, ciertas formas de pagar. Pero ya después, cuando viene Cristo, dice que ya ni aquí en el monte ni en el otro monte van a adorar, sino que empieza él a hablar y decir ciertas cosas que en realidad lo más duro de todo esto es porque todo ciclo se vuelve a cumplir, y como todo ciclo se vuelve a cumplir, va a volver a suceder lo mismo. Eso es lo que los va a llevar esto de lo que estamos hablando a lo que vamos a hacer. ¿Por qué? ¿Cómo fue que Jesucristo vino al mundo? En otras palabras, permítame aquí, ya acomodé. ¿Cómo estaba el mundo cuando Cristo nació? Esto es una cosa que les quería explicar desde lo que era el lunes, pero no alcancé. Pero ahora vamos a
a verlo de esta forma. ¿Cómo estaba el mundo cuando Jesús nació? En Mateo 24 le preguntan al Señor, ¿cómo está cómo será, cómo se dice, la señal de tu regreso? Y esto viene de una forma que Dios les dice, pues miren, esto es lo que va a ser, porque todos se asombraban cómo estaba el templo grande, cómo estaba hermoso, cómo lo construyeron, y todos muy, ¿cómo se dice? Maravillados cómo estaban los templos, cómo estaba el templo, cómo estaba, más bien el templo, porque había uno, pero es lo mismo que hay hoy. Cómo se asombra la gente con grandes templos. Cuando Jesús predice la destrucción del templo, esto es lo que dice Mateo 24, porque esta es una base. Te hablé de Noé, te hablé de Abraham y te hablé de Jesús, las 3 veces que Dios pisó la tierra. La siguiente vez tampoco va a pisar la tierra, va a venir en las nubes. 1 Corintios capítulo 4, 16 al 17. Después pisa a Jerusalén y va a entrar por la puerta de la victoria, por la puerta la puerta dorada, por la puerta de Jerusalén, la que está cerrada enfrente de un cementerio. Fíjese cómo está todo esto. Ahí sí va a venir en persona y va a pisar la tierra. Pero en Mateo 24 Jesús predice la destrucción porque él sale del templo. Y cuando sale del templo, cuando se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él le dijo, ven todo esto. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando sentados ya, lo que es el monte, cruzan el valle y llegan al monte de Ginom, o sea, pues el valle de Ginom, y luego entran a lo que es el monte de los olivos, el otro es el valle de Hinom, pero enfrente está Jerusalén. Yo creo que él está viendo de enfrente lo que es la puerta dorada, y yo creo que él está en la puerta que está cerrada. Si ha visto usted unas postales o fotografías en internet donde está cerrada la puerta con piedra, una puerta, que por ahí es donde va a entrar el Señor. El libro de Jeremías lo dice, pero yo creo que él está enfrente, en lo alto del monte, están orando y está viendo lo que es, gracias, lo que está viendo enfrente, y les dice muy claro. Sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercan aparte y dice, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondió Jesús, les dijo, miran que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. En otras palabras, puede ser una persona que quiere representar. Hay muchas personas que dicen que es Cristo es mujer, que el Espíritu Santo es mujer, que hay unas personas representadas en Cristo. Hay mucha gente, también mucha gente falsa, y muchos se engañarán. Y vas a oír esto, fíjate lo que le dice, guerras, rumores de guerras, y mira que no se turban porque es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no es el fin. Dios tiene el día del fin, Dios tiene el día de su venida, el día de su ira, no el hombre. Entonces se entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos todos por gentes por causa de mi nombre. Muchos van a tropezar, entonces se entregarán unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Fíjese cómo les dice Jesús, todavía no muere, y les dice que esto va a suceder. ¿Cuál es el tiempo del fin? Primero, antes que todo, va a haber mucho falso profeta, falso apóstol, y muchos van a querer representar a Cristo, muchos van a decir que son vicarios de Cristo, va a haber mucha falsedad. Y esto representa cuando le dicen a Jesús, mira qué templos, mira qué edificios, y Jesús les dice, ¿ves los edificios del templo? Sí, no va a quedar nada, porque la gente se asombra de las iglesias, se asombra de lo moderno que están, se asombra de lo gigante, se asombra de la unción, se asombra de cómo Dios usa a este hombre. Ay, este hombre, cómo está ungida esta mujer. Los hombres, las mujeres, la gente se sorprende del hombre y de los templos, mas no de Dios del templo. Y él les dijo, no va a quedar nada. Fue cuando ya separado les dice, oye, ¿cuándo van a llegar? ¿Cómo es el tiempo del fin? ¿Cuál es la señal del fin del tiempo de este siglo? ¿O cómo va a terminar todo? Y les dijo muy claro, vendrán muchos en mi nombre. O sea, no se sorprendan por los templos, las iglesias gigantes, las iglesias
que tienen super ungidos. No se sorprendan, porque también vendrán muchos en mi nombre. Pero relacionado con esto dijo, va a haber rumores de guerra, y va a haber guerras, pestes, hambrunas, va a haber situaciones difíciles. O sea, está hablando de una política corrupta. Está hablando de todo lo que el hombre quiere tener posesión y tomar control y tener un poder que solo es de Dios. Entonces, cuando el hombre quiere tomar control del mundo con guerras, con armas atómicas, con armas nucleares, con armas químicas, es cuando todos piensan el mundo se va a acabar o estamos en la tribulación. No, mi hermano, si estuviéramos en la tribulación yo no estaría ahorita aquí predicando en la radio, no habría radios ni televisiones, perseguirían a los cristianos a morir. Pero dígalo muy claro, Jesús les dice, todavía no es el fin. Ahora vea esto, fíjese cuando le estoy diciendo esto, Jesús tenía 33 años. Ahora vamos a irnos atrás de 33 años. ¿Cómo estaba el mundo antes de que naciera y cuando nació? Óigalo, en aquel tiempo había unos sabios de Oriente que habían visto una constelación y habían visto una unión de planetas en el cielo. Y como ellos eran astrónomos, eran sabios del Oriente, nada de magos mágicos ni reyes, no eran ni reyes ni magos, era una tribu magoica, era de persa, eran persas. Pues se piensa que los reyes magos, de los cuales se sabe, eran astrónomos y pudieran haber visto este fenómeno, el mensaje. Fíjese, el mensaje lo pudieron haber visto en el cielo. Habían visto un rey Mesías de Judá que había nacido. ¿Cómo? Primero porque los profetas lo habían anunciado y por el evangelio de Mateo también sabemos que los magos conocían. Como decían en Mateo 2:6, decía, segundo porque eran hombres de ciencia que creían en Dios y no dudaban que Él es el creador de todo el universo y que puede hablarnos a través de su creación. En este caso, por medio del firmamento, Dios creador está comunicando a sus criaturas este magno acontecimiento. ¿Cómo? Estamos hablando del nacimiento de Cristo, ¿ok? Dice, su hijo el Mesías, nuestro Salvador, había nacido. Por último, el tercer motivo es que para todo astrónomo de la época, las constelaciones no tenían nada que ver con la deformación y corrupción que hoy conocemos como astrología, donde te pueden ver el futuro en función del signo zodiacal que tengas por tu mes de nacimiento. Se fija cómo se corrompe la ciencia de Dios y cómo el diablo quiere imitar lo que Dios hace. Entonces, al contrario, como ya he dicho, eran considerados símbolos de la creación, así como todo el universo, porque lo que Dios también se nos muestra, se nos comunica a sus criaturas. Por tanto, para ellos, decían estos sabios del Oriente, que Júpiter se acercara a Régulos de la constelación de Leo. Eso existe, claro, eso es real, y eso es astronomía, eso es real, y también la NASA lo confirma. En esa constelación de Leo, lo que significaba era un rey, nacería porque es simbolizado por Júpiter, y que sería rey proveniente de Judá porque era simbolizada por un león, y el león era de la tribu de Judá, el estandarte, ya que Judá tenía como símbolo el león y además su estrella de la realeza, Régulos, era la que Júpiter se acercaba. Ante todo esto las piezas se unían, rey que nacería en Belén de Judá, anunciando que los profetas, rey para Judá anunciado por la creación, y entonces para los magos, de estos sabios persas, el mensaje cósmico en el que veían de la mano del Creador estaba claro. De modo que daba igual la distancia, el clima, la propia tranquilidad, la comodidad para ellos. El que se culmina en la ciencia era emprender el viaje necesario para adorar al Rey Salvador que había nacido y que el universo proclamaba. Judá, anunciado de los profetas, rey para Judá anunciado por la creación, y el mismo que en aquel tiempo estaba en Persa, era nada menos que el profeta Daniel, que fue el que era encargado de todo sabio, de todo, en aquel tiempo vamos a decirle magos, todos aquellos tiempos sabios, era Daniel. ¿Y tú crees que Daniel no les enseñó quién era el Dios creador? El Boreolam. ¿Se fija? Entonces estos sabios del Oriente sabían lo que estaban haciendo, porque ese mensaje cósmico de la creación que Dios había creado les anunciaba que veían la mano del Creador en eso. Entonces estaba juntándose esta estrella de esta constelación junto de la constelación de Virgo, pegada con la constelación de lo que era de Leo. Había una estrella que se juntaba, Régulos, y se junta Júpiter.
La mayoría de los eruditos bíblicos sitúan la visita de los sabios del Oriente cuando Jesús tenía aproximadamente 2 años, no al momento exacto del nacimiento en el pesebre como lo han presentado. Esto se basa en la orden del rey Herodes de matar a los niños de 2 años para abajo en Belén al sentirse engañado por los magos. Esta evidencia bíblica está en Mateo 2:16. Indica que Herodes determinó el tiempo máximo de la edad de Jesús para ordenar la matanza, lo que sugiere que había pasado un tiempo considerable, meses o hasta 2 años, desde la aparición de la estrella. Estos sabios de Oriente, provenientes de Persia, encontraron al niño en una casa, no necesariamente en el pesebre donde nació, lo que indican las postales o la costumbre o los pesebres tradicionales, indicando que la familia ya se había establecido en Belén. Belén, que es Betlehem, significa casa de pan o casa del panadero. Es donde iban a hacer lo que se llama ahora Jesucristo, el pan de vida. Donde nació en un pesebre. La palabra para pesebre en aquel tiempo era un manger, que es un manger, una charola donde se deposita el pan cocido. ¿Se fija cómo está escrito todo? Ok, contrario a la tradición, aunque la tradición popular lo sitúa en el nacimiento, el relato de Mateo ocurre después de que Jesús ya había nacido y vivía en una casa. Jesucristo ya tenía como 2 años cuando llegaron estos sabios de Oriente. Jesús no estaba en un pesebre, llegaron y como es la tradición, no. La historia bíblica, lo que está en la Biblia es lo que es la verdad. Por eso tanta tradición que está por encima de la fe nos lleva a otra enseñanza y simplemente confunde a las personas que no leen la Biblia, las gentes que no estudian la Biblia. Inclusive muchas personas que predican no saben esto, por si usted no lo sabía y aunque usted no lo crea. ¿Qué pasaba en ese momento cuando Jesús nacía? ¿Por qué Jesús vino al mundo? ¿Por qué es indiscutible el misterio de la piedad? ¿Por qué Dios vino en carne? Esto te anuncia que así vino cuando hablaba con el hombre en Edén y fue expulsado. Así habló con Abraham cuando iba a destruir con fuego Sodoma y Gomorra. ¿Qué dice en la Biblia en qué tiempos estamos? Dice, como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Lot, había perversión, prostitución, zoofilia. Zoofilia es hombres o mujeres metiéndose con animales, ya sea perros, chivos, ovejas, caballos. Eso es horrible. Entonces estaba la transformación de hombres tratando de ser mujeres, pintándose. Entonces, si todo esto estaba desde aquel tiempo y vino Dios y expulsó por causa de la desobediencia, porque lo primero que Satanás pone en el hombre es la duda. ¿Acaso si eres hijo de Dios? Le dijo así en Mateo 4 a Jesús. Si eres hijo de Dios, ¿por qué no puedes hacer esto? Si eres hijo de Dios, ¿por qué? ¿Se fija? ¿Y qué lo hace con Adán y Eva? También les pierde la identidad. ¿Acaso dijo Dios? No, no creo que Dios haya dicho eso. ¿A poco Dios dijo eso? ¿Se fija? Lo más atacable, lo más terriblemente que Satanás ataca, el ataque más vil, más terrible a los cristianos, no va a ser la tribulación. Porque al preparar la tribulación, que sí va a ser terrible, no estoy diciendo que no sea terrible, estoy diciendo que hay algo más terrible que prepara antes de la tribulación, que es atacar la palabra de Dios, transgiverar la palabra de Dios, cambiar lo que está escrito, exagerar lo que está escrito, acomodarse lo que está escrito para los intereses propios, para la conveniencia o para acomodarse según el estilo de vida de las personas. Y las personas pueden usar la Biblia como quieren y solo usan lo que les conviene. Por eso hay tanto falso apóstol, hay tanto falso profeta y hay tanto falso predicador para poder descubrir a los falsos creyentes. ¿Por qué se permite? Por eso. Ahora, ¿todo es falso, pastor? No. Hay muy buenos hombres, mujeres que predican la palabra de verdad, sujetos a la sabiduría escrita y están sujetos por temor a Dios. Claro que hay muchas buenas iglesias, claro que hay muchos hombres temerosos de Dios, pero así como los hay personas que han inventado diferentes evangelios, hay personas que han querido decir que son Cristos
Ahorita en Jerusalén hay más de 30 o 4 personas que dicen que vienen en el nombre de Cristo y que son Cristo mismo, o que son Juan el Bautista, o que vienen con el espíritu de Elías. Estoy hablando de Jerusalén. Ahora imagínense en el mundo, lo que es la luz del mundo, lo que es la mujer Cristo, lo que es la secta que el espíritu es la esposa. ¿Se fija? Entonces, vamos ahorita en Cristo. ¿Por qué nació Cristo? ¿Por qué vino más bien? Cristo y la palabra Mesías, que es la palabra en hebreo por Hamashiach, o lo que viene siendo Cristo, que para nosotros en latín es Cristo, pero es la palabra Christos, lo que es en griego. Entonces, Cristos y Mesías es lo mismo, pero uno en griego y otro en hebreo. Ahora, ¿qué es la razón por la cual Jesús, ahora Dios, en la persona de Jesús, vino a la tierra? Bueno, las 3 formas que se puede decir es porque vino a salvar, porque iba a haber una destrucción. Pero cuando Jesús nació, estaba construyéndose lo que era, y ya llevaban muchos kilómetros, la gran muralla china. ¿Qué tiene que ver eso? Tranquilo, porque vamos a hablar de todo lo que sucedió antes, lo que pasó en Mateo 24 y qué es lo que está sucediendo hoy. ¿Y qué cree? Son los mismos protagonistas de todo suceso en el mundo. La Gran Muralla China, con más de 21 kilómetros, 21 a 1000 kilómetros, es una serie de fortificaciones construidas entre el siglo V antes de Cristo y el XVI para defensa. Entonces, en aquel tiempo estaba construyéndose, acabando de terminar, en el transcurso de hacer lo que es la muralla china. Ahora, ¿qué tiene que ver eso? En los tiempos de Jesús había una ruta por toda la orilla de las costas del mar que se llamaba la Vía Maris. La Vía Maris era desde China, pasaba por India, llegaba a Persia, e iba hasta Egipto, cruzaba por Jerusalén, llegaba a Arabia, llegaba a Somalia. Desde China, India, Persia, Europa, Egipto y Somalia. ¿Está oyendo? Estamos hablando del mapa. Entonces, el único camino exacto era Jesús, es Jesús, ¿verdad? Entonces fíjese cómo son las cosas, porque el mundo estaba así. El mundo estaba siendo destruido, estaba siendo de una forma, ¿qué le puedo decir? Había una forma de poder decir que en aquel tiempo estaba Herodes, estaba lo que era el emperador romano, era lo que estaba peleando lo que era el emperador de China. Sabía que en Persia hubo una mujer que fue enviada por Roma porque era el enemigo más grande, Persia y Roma. Esos imperios estaban a punto de cruzarse, pero el emperador de aquel tiempo le envía una esclava, se la regala como símbolo de paz. Una mujer muy hermosa que se casa y seduce al rey de aquel tiempo, al rey persa. ¿Y qué crees? Envía a sus hijos a Roma porque le da un hijo heredero. Y después de ese hijo heredero, ella envenena al rey para quedarse con el reino. Y es la primera reina de Persia. Hubo 2 más, pero esa primera reina de Persia. Pero en esto mismo que estaba pasando en esta política, acá el emperador era asesinado en Roma. Y se levanta alguien que había vencido lo que era a los egipcios en aquel tiempo con Cleopatra y Marco Antonio porque se habían enamorado. Entonces ese emperador lo adopta y pone a ese general como emperador. Fíjese, y mientras allá en China estaba lo que era en aquel tiempo lo que era el emperador chino, era un joven niño, pero alguien lo ponen como tutor. ¿Qué es lo que pasa? Este hombre tiene hijos y ahora él quiere ese reino. Pero ¿qué es lo que pasa? Llega a los 14 años y ya quiere reinar ese emperador chino, de casta como se dice, de sangre azul. Pero resulta que también le da un veneno en un vino y mata a ese niño para que este hombre se quede como emperador chino. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que en India, en aquel tiempo, hay dioses de serpientes de 7 cabezas. ¿Qué es lo que pasa en Egipto? Sabemos todos los dioses que tienen con cara de chacal, cara de cocodrilo, cara de perro, cara de gato, cara de halcón. Se fija. Ok, póngalo así. Si todo esto estaba sucediendo, ¿por qué vino Cristo a la tierra? ¿Por qué vino?
porque él sabía lo que venía. Después se levanta lo que era Constantino, Antíoco Epífanes, que profana el templo del Señor, un tipo de anticristo. ¿Se fija? Vino en el momento propicio Jesucristo a nacer. Vino en el momento exacto cuando tenía que nacer. ¿Para qué? Porque venía a salvar al pueblo de Israel. Porque el evangelio no era para nosotros. El evangelio era para Israel. Y por la desobediencia de ellos, así como dice Romanos 11, entramos nosotros, y nos dice muy claramente el Espíritu Santo. Todo lo que pasó antes fue escrito en inspiración de los hombres, de los discípulos de Cristo, para nuestra formación, nuestras instrucciones y para estar alerta. Siempre he dicho que el evangelio no es para odio, o no es para asustar a la gente o sensacionalizarlo o maximizarlo a algo para un anuncio, ¿cómo se dice? Sensacional, para que la gente... No, el evangelio es para prepararte para su venida. El evangelio, las instrucciones para conocerte cómo eres salvo. El evangelio te dice quién es el Salvador. El evangelio tiene poder para salvarte. ¿Por qué crees que Satanás lo quiere cambiar y destruir? Porque el arma más poderosa en la tierra es el evangelio de Cristo. Por eso han querido transgiverarlo, cambiarlo. Por eso hay mucha gente impreparada predicando, porque ese es el plan de Satanás. Pero lo que no sabe es que Dios, en su poder, en su amor y su misericordia, hasta lo malo lo usa para bien de los que lo aman, de su pueblo. Entonces, si todo esto está escrito, fíjese, todo esto está escrito. ¿Qué señales nos ha dado hoy el evangelio? ¿Qué señales nos ha dado hoy en el cielo? ¿Qué señales nos ha dado hoy en la vida? Pues cada eclipse, mi hermano, en cada eclipse nos da, ¿cómo se dice? Una señal el Señor. En cada eclipse, porque cada señal del sol viene siendo una señal, porque lo que estamos nosotros en el tiempo gregoriano para el mundo. Y después cada vez viene que viene luna llena, porque eso se dirige el pueblo de Israel, es mal augurio para ellos. Entonces, si todo esto está así, imagínense lo que le voy a mencionar. El problema que hay hoy, que siempre había sido con Siria, y después Rusia con al lugar de Siria, ¿cómo te puedo decir? Todo lo que está sucediendo ahorita en el Medio Oriente, esto que es Irán, lo que es Turquía, lo que es India, Egipto, Libia, todo lo que rodea es lo que le acabo de decir, la vía Maris. ¿Lo escuchó? Donde estaba también, ¿te acuerdas lo que es la vía de seda? Donde transportaban también mucha cosa. Todo cruzaba por Jerusalén. Ahora, ¿qué tiene que ver eso? Ahora, hoy, todo lo que les acabo de hablar, el problema es el mismo. Por el comercio de China hacia México, hacia Estados Unidos, hacia Israel. Y el problema es con Taiwán, la guerra con Taiwán. Ahí es donde puede entrar Estados Unidos. La guerra ahorita con Estados Unidos es con Irán. ¿Quiénes son? Los persas, mi hermano. Los persas, que quieren controlar lo que es la ruta, lo que quieren controlar es el petróleo, la mercadería, quieren controlar todo. Entonces, de ahí se puede meter Rusia con la guerra que ahorita tiene, pero también está ahorita, ya ha habido lo que es Egipto, ya lo que es Libia, guerra con Siria, Israel con Gaza. Se fija que toda la misma ruta, todo lo que había cuando Cristo había nacido, está volviendo a pasar. ¿Y qué es lo que pasa cuando Cristo dijo, pero también va a haber esto, lo del templo? No se asombren por eso. Cómo la gente ahorita está deslumbrada por los templos, está deslumbrada por los predicadores, está deslumbrada. Ahorita se ama más y a veces se teme más y se cree más al predicador que la palabra misma. Se cree más a los profetas que hay, a todo el merolico que hay ahorita, que tira mucha palabrería, pero en realidad pues es palabra que no salva. El evangelio salva. Por eso la gente endulza el evangelio, porque sabe que el evangelio le va a hablar la verdad. Porque huyen las gentes de la iglesia de sana doctrina, porque les están hablando la verdad. No toquen a mis hijos, no toquen a mi esposo, no toquen a mi esposa. ¿Por qué? Porque el pecador sabe que entró a un lugar donde hay luz. Y hay muchas iglesias donde hay luz y hay evangelio, pero la gente lo ve mal, lo critica y dicen que en esa iglesia no hay amor, que en esa iglesia hay perturbancia, que en esa iglesia hiere. Eso es lo que dicen. Claro que si hay gente, óigalo, que si usa el evangelio para poder herir gente o sacar dinero,
pero estamos hablando de gente que ha entregado su vida y que ha visto una iglesia formada desde los cimientos hacia arriba. Una persona lo que sabe es, hoy hay mucha iglesia de abolengo. Yo me quedo, crezco en iglesia, es como se dice, una iglesia próspera, dejo al hijo. Y el hijo pues deja a su hijo y luego ya vienen los hermanos y ponen la administración a la esposa y luego ponen a los tíos y luego ponen a los papás de encargados. O sea, las iglesias se han vuelto como de abolengo. Yo la formo y cuando viene este negocio se va a quedar mis hijos. Ya no es por llamado, la mayoría ya no son por llamado. Es porque estudian o porque hay ¿cómo se dice? Unos estudios o libros que dan cómo crecer la iglesia, cómo formar una iglesia. Y muchos dicen que vale más la bienvenida cuando llegas a la iglesia que hasta el mensaje mismo. Entonces, toda esta modernización en las iglesias ha entrado lo que es el progresismo, un universalismo, un globalismo, ha entrado todo lo moderno y ahora se usa todo lo que se puede, herramienta que se puede usar en una empresa, que se puede usar en una compañía, y en esa misma forma enseñan ahora lo que son los diáconos, ujieres, lo que son hasta los mismos predicadores, qué hacer, cómo hacer, mensajes de 20, puedes poner músicos. Ahora en los altares, que ya no son altares, ahora son tarimas y son escenarios, ya traen a músicos. Y ahora lo que hay es como se ha despertado lo que es el estilo worship. Ya no son himnos, ya no son cantos directos a Dios, agradecidos, salmos. Ahora son cantos espontáneos por una jovencita en jeans o por un hombre en jeans. Ahora, ¿estoy diciendo que está mal? No, cada quien que haga lo que haga, al último todos daremos cuentas. Solo estoy hablando lo que dijo Jesucristo, que esto vendrá. No se sorprendan de los edificios del templo, porque habrá rumores de guerras, ya los hay. Porque hay guerras, en este momento que estoy predicando hay guerras, hay bombardeos en Irán, en Israel, de Estados Unidos hacia allá. Después va a entrar lo que Irak, va a haber, y quiere entrar Rusia y China, porque quiere entrar contra lo que es Estados Unidos, Francia, con los que están amigos de Estados Unidos. Entonces, estas son las guerras mundiales y las guerras internas, peleando con el narcotráfico, peleando con la maldad, peleando con la corrupción. ¿Y qué crees? En cada país y en cada ciudad hay un Herodes, hay un Nerón, hay un Calígula. Siempre ha gobernado, siempre por el diseño cambiado que el hombre ha querido siempre poner su propio diseño. Ahora quiere que la mujer esté arriba, con leyes para la mujer. Leyes de género, no, todo el género y toda la justicia es para todo género, pero hay ideología de género, leyes para el género, abuso del género, violencia contra el género. Se fija, todo está pervertido, todo está cambiado como según piensa el hombre, pensando que está haciendo bien, o muchas personas haciendo las cosas pensando que ese es el poder, o personas impreparadas. Es como una persona tonta, por no decir otra palabra. ¿Qué va a hacer cuando tiene poder? Pues puras tonterías, porque el poder, yo les he dicho a muchas personas también, cuando una persona tiene poder en la lengua, porque como ese sí es real cuando dice que la vida y la muerte está en el poder de la lengua, no quiere decir que tienes poder para decretar o ¿cómo se dice? Confesar algo, no. El poder de la muerte y de la vida está en la lengua. Es cuando una persona sabe algo de alguien, se llama chisme, y eso en Levítico está prohibido. 19:16 o 19:6 creo, es cuando dice que no chismes entre tu pueblo. Eso es peligroso y aún está prohibido por Dios. Cuando alguien tiene poder, que sabe un secreto de alguien, ese es poder para el chismoso. Se fija cómo va desde guerras mundiales, guerras internas, guerras civiles, guerras en las casas, guerras en las iglesias, guerras en las congregaciones, guerra entre hermanos, porque esta diosa, estos espíritus antiguos han vuelto y tomando gobiernos. Ahora los espíritus antiguos han tomado ahora gobiernos que han entregado su gobierno a hechicería, a espiritismo. Entonces, todo esto lo dijo Jesús. ¿Qué tiene que ver con eso? Si Dios habló cuando creó a Adán, Dios vino cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra en los tiempos de Abraham, de Lot. Y ahora vino en persona, en la persona de Cristo, porque todo estaba perdido. Hubo 430 años de silencio. No había profecía, no había palabra del Señor, no había nada, solo se rigieron por la ley. Por eso Jesucristo, como lo dice Hebreos 10, ya no quieres holocausto ni ofrenda
prepárame cuerpo, envíame a mí, he aquí voy yo. Es la misma palabra hecha carne. Por eso está el misterio de la piedad en 1 de Timoteo capítulo 3, 16. Dios manifestado en carne. Ahora, si se está anunciando que Cristo viene, ¿por qué cree que va a venir? Por la situación que está. Porque la misma Biblia nos dice cuándo regresa, cuando el mundo está en conflicto. En los tiempos de Sodoma y Gomorra, en los tiempos de Lot, aún en los tiempos de Génesis 6, aún en los tiempos de Génesis 11, cuando se levanta el primer anticristo que es Nimrod. Fíjese, todo esto, ¿cuántos anticristos se han levantado hasta hoy? ¿Cuántos anticristos? Ahorita México está en una posición de anticristo, antisemita, aunque usted no lo crea. Y no estoy ni alardeando ni nada que Estados Unidos. No, mi hermano, Estados Unidos también va a ser juzgado y México también. Como lo vuelvo a repetir, ¿sabe bien que usted que México no está en lo que es en Apocalipsis en las naciones que van a atacar a Israel? Tal vez el arrebatamiento ya fueron juzgadas. Pero fíjese cómo está la cosa, de todo lo que le hablé cuando Cristo nació, cómo estaba la situación, lo que era en Persia, lo que era en Media, lo que era en Turquía, lo que era en India, lo que era en Egipto, todo lo que rodea a Jerusalén, pues exactamente como está ahorita, porque todas estas naciones alrededor que mencioné cuando Cristo nació, no es nada menos que Curazán, Oropta, Cosás, Hijaz, Shamán, Irak, Magreb, Dalán, Jojabashá, Anatol, Andaluz, que es todas las ciudades musulmanas rodeando a Israel. En Ezequiel 32, 22, 23, yo litigaré contra él contra pestilencia y sangre, y allí haré llover sobre él y sobre sus topras, sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre, y seré engrandecido y santificado, y sean conocidos ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Cuando dice junten piedras, júntense todo, ¿por qué va a permitir Dios que al último invadan como 2 millones de ejército, fíjate, a Israel, a Jerusalén, para probar su gloria? No, para demostrar su gloria. El enemigo déjenlo que crezca, déjenlo que crezca. Así pasó con David. Dijo, tú vienes conmigo con espada y jabalina, mas yo en el nombre de los ejércitos celestiales, vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando Dios va al frente de una iglesia, de un hombre que predica la verdad, de una congregación que Dios va al frente, de un ejército de una nación, o una nación que pone a Dios enfrente, ahora sí cae muy bien. Si Dios con nosotros, ¿quién es contra nosotros? A partir del 2011 se ha producido la guerra y la crisis en Oriente Medio, y que ha encendido la violencia y los levantamientos en Egipto, Libia, Siria y Yemen, y que pronto será en otras naciones del Medio Oriente. Estas naciones están en guerra y aún han aumentado el peligro para Israel. A partir del 2012, el mundo estuvo al borde de un colapso financiero que podría destruir la economía de Europa y América, uno de los solitarios defensores de la nación de Israel. Ahora tengan en cuenta que Barack Obama, en aquel tiempo el presidente de Estados Unidos, ha declarado que la posición de Estados Unidos es dividir la tierra de Israel a las fronteras anteriores, que era de 1967. Quería sacarlo, por si usted no sabía, tiene descendiente, o sea, tiene antecedente musulmán, lo que es Barack Obama. Pero después llega un loco que es usado por Dios, vamos a ponerle una Nabucodonosor, y para poder usarlo es la creación de un Estado palestino, y que llega, lo devuelve y lo restablece lo que es Estados Unidos. Ahora, en el 2013 hasta el 2014 proporcionarán los eventos más importantes de las próximas lunas de sangre, que viene siendo los posibles eventos, una guerra. Fíjese, los eventos de 2014 y 2015 en esta tétrada de eclipse lunar, eclipse solar, eclipse lunar, eclipse solar. Los posibles eventos pueden incluir, le estoy hablando de 2015, vendría una guerra en Medio Oriente, está sucediendo. Una crisis financiera en todo el mundo, está sucediendo. Que afectará a la tierra de Israel o a la élite judía en la ciudad de Nueva York, está sucediendo. ¿Qué es lo que pasa? Fíjese cómo están las cosas. Usted quiere decir, pues esto que pasó solo son dichos. No, mi hermano. Usted ha conocido lo que es la órbita del cometa Halley, que viene en ciertos tantos años. Su órbita es tan alargada que se acerca al reino de los planetas exteriores. Tarda 76 años en dar una vuelta alrededor del Sol. Es decir, lo podemos ver una sola vez, 76 años, y la última vez que lo vimos fue en 1986. Y nadie me puede dejar mentir que los que son del 80 al 86 vieron en el cielo el cometa, salió en las noticias, salió en el radio, y se podía ver en el cielo en la noche. No me digan que no. Ahora, fue representado en el tapiz de Bayeux, fíjate,
Esto está desde el año 1066 y descrito mucho antes por astrónomos chinos y visto 240 años antes de Cristo. ¿Quién? El cometa Halley. ¿Y esto qué quiere decir, pastor? ¿Qué interesa la luna y las estrellas? Pues ¿quién es el creador que dejó las lumbreras para señales, para tiempos, para estaciones? Fue Dios. ¿Y cómo es? ¿Que no dice que el firmamento cuenta la gloria de Dios? ¿Qué piensas? ¿Que solo por las estrellas, el viento y la bonita nieve? Las noches hablan de Dios. Los días hablan su sabiduría. Las noches hablan su sabiduría. Las estrellas hablan su sabiduría. El sol, la luna, todo habla de Dios. Pero como estamos tan acostumbrados, metidos como avestruz en la cabeza, solo en lo que nos conviene, o en el profeta de moda, no sabemos en realidad. Y te lo voy a probar. Actos que representaron 66 antes de Cristo. El cometa Halley fue visto en Jerusalén y 4 años después fue destruido. 70 años antes de Cristo, después de Cristo, el templo fue destruido. ¿No sucedió? En 1910 después de Cristo fue visto en 1914. La Primera Guerra Mundial dio inicio. ¿Qué? El cometa Halley. Ahora te voy a mencionar. Tiempo actual, 1986, 1987 después de Cristo, Nestoriano fue visto y en el 91-92 empezó la Guerra del Golfo. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que pasa? Los continentes del mundo, según las diferentes teorías, hay 5 continentes. O hay 6 continentes que incluyen las porciones de la Tierra, o hay 7 continentes que se separa del americano en 2 zonas. América del Norte, América del Sur. Pero vamos a ver los continentes, porque en Apocalipsis 6 dice claramente que venían estos hombres en un caballo bermejo, el otro venía en un caballo amarillo, el otro venía en un caballo blanco, el otro venía en un caballo negro, en otro pálido. Entonces, ¿qué quiere decir en Apocalipsis 6? Que cuando mides esto, vendría también un caballo amarillo que sería la muerte y el Hades. Cuando vienen estos caballos, que es un negro, un bermejo rojo, un pálido y un blanco, los caballos en Apocalipsis del caballo blanco, si estamos viendo las naciones o lo que son los continentes, asiático, el americano, vamos a poner todo lo que viene siendo Europa, Asia, vamos a ponerle todo lo que es África, todo lo que viene siendo el Oriente Medio, todo lo que reúne el mundo, las naciones. Los 4 caballos en Apocalipsis 6, caballo blanco representaba lo que era futuramente el anticristo, caballo rojo quita la paz de la tierra, caballo negro hambre y control de la comida, caballo verde pálido infierno y muerte. ¿Qué está diciendo? Lo que tendrá control la élite o el nuevo orden mundial representada por un anticristo. Pero quiero que te sorprendas más. Los 4 caballos en Zacarías y Apocalipsis se representan así. Los caballos rojos pueden representar lo que es la raza de los indios americanos. Después representa lo negro es la raza africana. Después el caballo blanco representa la raza europea, la anglo. Ahora el amarillo verdoso, la raza asiática. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Cómo puede gobernar todo lo que hablamos desde que nació Cristo? Y había esta crisis y estos con Herodes, con los Calígulas, con Nerón y después los persas con esta mujer que mata al rey y son las primeras mujeres reinas. ¿Qué es lo que pasa cuando matan a los primeros emperadores que son niños y se quedan los hombres? ¿Qué pasa también los hombres malvados? Y luego qué pasa también en Rusia, que es Mesec que es Moscú, que representa lo futuro Magog. ¿Qué es lo que representa todo esto? Tenía que volver el pueblo de Israel. Tenía que volver Judá a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Cristo era necesario que naciera en Belén, la casa de pan, el pan de vida. ¿Y por qué era necesario que naciera en Jerusalén? Porque es donde iba a ir el príncipe. Porque es el príncipe de paz, Jerusalén o Jerusalén, que viene siendo Jerusalén, casa de paz, príncipe de paz. Vamos a verlo. ¿Y por qué tenía que nacer en Jerusalén? Porque ahí es donde fue todo el principio, desde Irak, Irán, Mesopotamia, el valle de Sinar. El valle de Sinar es donde hicieron la torre de Babel. ¿Por qué? Porque el mundo estaba en confusión y lleno de maldad. Cristo tiene que venir, Dios en persona. ¿Por qué? Porque la gente ya estaba impuesta a hacer con sacrificios, pagar su salvación, como hoy quieren pagar su salvación con sacrificios, con novenarios, que hay ahorita un tipo de purgatorio, así también como en las iglesias evangélicas modernas, usando métodos del mundo, métodos de Egipto, para poderlos meter, y ahora puedes ganar y comprar tu salvación, y hay gente que está vendiendo terrenos en el cielo. Ahora si tú honras al profeta es como si estuvieras honrando a Cristo. Ahora se mueve por dinero, por poder, por fama, se mueve por modernidad, se mueve por protocolos humanos, se mueve por estancias, se mueve por gobernar el hombre y ahora se gobierna por modernismo y progresismo.
Hay en muchas iglesias modernas moviéndose el homosexualismo, lesbianismo entre los jóvenes. ¿Usted por qué lo puede decir? Porque el modernismo y todo lo que se está haciendo en la iglesia, ven una iglesia de amor, ya no una iglesia diciéndoles que vendrá un juez. Ahora no se habla la verdad, no se habla del infierno, no se habla de la venida de Cristo, se habla de un Cristo de amor, de un Cristo tolerante, de un Cristo romántico, de un Cristo vestido de osito rosa con un cuernito de unicornio. Pero no hablan del Cristo que vino y murió por todos, que dio la vida por todos. Ese Cristo que hizo que por él tú fueras perdonado. Vino y a él le pusieron todos los pecados que te pertenecían a ti, y a él toda la ira fue de él. Todo lo malo, enfermedades, todo lo que nos tocaba, él lo pagó por ti. Entonces te hablé de algo, de historia, te hablé de lo que existe, te hablé de lo que hay, te hablé del cielo, te hablé de las naciones. ¿De dónde vendrá entonces el anticristo? Todos los que están haciendo este modernismo en las iglesias están preparando el camino para el anticristo. Y usted dice, ¿pero por qué, pastor? ¿Que no predican bonito? Sí, predicar bonito no cambia a nadie. Predicar la verdad sí. Entonces ahora se maquillan predicadores diciéndose de ungidos, super ungidos. Ahora son como estrellas de cine, actores. Ahora ya hay todo. No es la iglesia de Cristo. Porque donde está Cristo está el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu Santo hay libertad. Y la gente piensa que una iglesia tolerante, una iglesia que permite todo, la promiscuidad, el exhibismo, que permite que hagan de su iglesia una mercadería. Adentro hay cafeterías, venden ropa, venden bolsos, pueden reunirse. En iglesias todavía hay jueguitos para niños, jueguitos de fútbol, hay entretenimiento, hasta mesas de pool. Cafetería para las mujeres para que se levanten cuando salen, empiecen a chismear. Esto es todo lo que hay ahorita. Y usted va a decir, ¿eso está malo? No, pues ante los ojos de ti no, si vas a ir a estar a gusto. Pero a la iglesia se va a orar, a adorar, a alabar y a oír el evangelio que puede salvarte. Porque el evangelio es poder para transformar, para que llevarte al arrepentimiento por medio del Espíritu Santo y que perdone tu mugrosa vida. La iglesia no es para entretenimiento, para mimos, para payasos, como una caminata de modas, o poner un itinerario que vamos a hacer hoy, o para llegar y tomarte tu café frío y leer un libro, o para ver cómo vienes vestida. No, ahí va la gente falsa, en el aspecto de que mucha gente no quiere la verdad. Y no estoy diciendo que todos son falsos, porque también como en la iglesia católica también hay gente sincera que sí quiere a Cristo, pero todos están mal guiados. ¿Por qué? Por gente que agarró un libro, vio cómo levantar una iglesia, y aquí dice cómo hablar un sermón, aquí dice una cosa como la alabanza, aquí dice cómo tener músicos, y todo dicen, Dios dice que está bien, y pum, levanta una iglesia. Alguien se sale de una iglesia y dice, ¿sabe qué? Ahora yo siento abrir una, porque ya sé cómo está el negocio, ya sé cómo está esta situación. O simplemente tienes mucho amor y si eres bueno, pero abres una iglesia donde no fuiste llamado. Dios no te llamó a hacer una iglesia. Como hay mucha gente que dice, yo voy a salvar las almas. Dios no me mandó a mí como pastor ni a ti a salvar las almas. No, nos mandó a predicar. El que las salva es Dios. El que les da el crecimiento es Dios. El que les da el espíritu para arrepentimiento es Dios. El que les da convicción de pecado es Dios. A nosotros nos dio algo muy poderoso llamado el Evangelio de Cristo. Ahora, si todo esto está avisando lo que viene para el mundo, entonces estos caballos, rojo, negro, verde, blanco, es exactamente la bandera musulmana, y es todo lo que rodea el Medio Oriente, y es todos esos países los que menciona la Biblia que va a atacar a Israel. Norte, sur, este y oeste van a rodear a Jerusalén. Entonces estas naciones que quieren hacer todo esto, imagínense el orden profético de los imperios. Hay un último reino con un líder terrible. El anticristo forma su propio reino con 10 reyes. El Mesías regresa en el tiempo de estos reyes. ¿Se fija? Todo esto, como le hablé ahorita, ¿por qué Cristo? ¿Cómo estaba el mundo cuando Cristo nació? Se lo dije. ¿Por qué vino cuando vino en los tiempos de Abraham? Se lo dije. ¿Cuándo vino? Cuando hubo la maldad que vino en el tiempo de Adán, lo fue expulsado. ¿Qué es lo que pasa? Cada vez que Dios va a hacer algo en la tierra, se lo anuncia a sus siervos los profetas, se lo anuncia por medio de la palabra, se lo anuncia por medio del cielo, se lo anuncia por medio del sol, por medio de la luna, pero la gente no entiende. Mucha gente dice, ¿por qué enseñar esto de las fiestas, de lo hebreo? Mi hermano, el pueblo de los que predicamos son hebreos, el pueblo que predicamos es judíos. La Biblia dice, la salvación vino de los judíos.
¿Por qué no entender? Y se llama escudriñar. Y Cristo lo dijo muy claro, el mismo Señor que predicamos, nuestro único, suficiente Salvador, dijo: escudriñar las escrituras porque ellas dan conocimiento de mí. Cristo era judío. Ahora, ¿qué tiene que ver el tiempo de cultura, el tiempo de cultivar, el tiempo de la tierra, el sol, las temporadas, el cielo? Si juntamos todo eso junto con los nombres, junto con los nombres del principio, todo nos lleva a Cristo, toda la Biblia. Pero ahora muchos no quieren enseñar, como muchas religiones también no quieren enseñar lo que es el Antiguo Testamento, solo las cartas de Pablo. Muchos no saben interpretar Génesis, muchos hablan solo y usan términos de los reyes, el oro, pero no dicen las consecuencias, que hubo más reyes malos desobedientes a Dios. Ahora hablan del reino, hablan de la atmósfera celestial, ahora hablan los hijos del rey, las hijas del rey. ¿Sí sabías cuántos hijos e hijas del rey había malignos y peores que su padre en el Antiguo Testamento? Pero todos se lo adjudican a Cristo. Ahora Cristo nos da dinero, ahora nos prospera, Él nos sana. Claro que sí, pero dice los que temen y obedecen su palabra. No cualquiera que venga y decreta. No, mejor eso es hechicería, que también ha entrado a las iglesias. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate lo que pasa. ¿Por qué llama al rey David? ¿Y cuántos también usan al rey David para decirte es que él adulteró, él mató y Dios lo perdonó? Entonces ya somos siempre salvos. No. Él se arrepintió, no lo volvió a hacer más. Dios nos da pruebas en nombres, en reyes, en discípulos, gente del vulgo, gente del mar, gente que eran pescadores, gente preparada, porque Lucas era médico, Mateo era cobrador de impuestos, creo que tenía alguna escuela. Ya no se diga de Pedro, Jacob y los demás eran pescadores, eran del vulgo. Pero cómo Dios hace de nadie algo, cómo hace de alguien que no es nada, lo hace algo, porque la gloria es de Dios. Los púlpitos son de Dios, las iglesias son de Dios. Todo el que predica y Él llama son de Él. Él les da la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento, la unción. Nada es nuestro. Lo que hablamos es porque Él nos lo permite por su pura gracia para salvar a todos los que se pueda. Y esto está muy claro. Hay un número exacto de los gentiles que va a entrar. Así es que muchos que no están listos, o muchos que han desobedecido o han usado el evangelio para hacer dinero, no se vistan que no van, porque van a decir: Señor, Señor, nosotros en tu nombre expulsamos demonios, profetizamos en tu nombre. No, yo le voy a decir: yo no te conozco. ¿Sabes qué es la palabra conozco en hebreo? Nunca hubo intimidad contigo y entre tú. Solo hiciste las cosas a tu manera, solo le hiciste como pensabas y tu enfoque era el dinero, la fama, las redes. Eso es lo que era, y llenar tu mentada agenda. ¿Cómo crees que dice la Biblia que Él se va a reír de todos aquellos que se burlaron? Los siervos del Señor van a hablar la verdad, cueste lo que cueste. Un predicador de verdad, un profeta de verdad, que ahorita existen el don de profecía, pero que venga uno que te diga: yo soy profeta, es como decir yo soy Cristo. Eso es una mentira. Todo está escrito, no hay unción nueva, no hay revelaciones nuevas, todo está escrito. Que lo interpreten a su manera, eso es otra cosa. Todo esto que está pasando ahorita está anunciando que Cristo viene. Si ya hubo un eclipse, ya hubo otro eclipse solar, otro eclipse lunar, el viento, la escarcha, el frío raro, las tolvaneras, todo habla de Cristo. Las pandemias, las guerras, todo anuncia como un reloj profético que Él va a regresar. Te lo he dicho, cómo vino y cómo nació Cristo cuando estaba en la tierra. ¿Qué crees? Está pasando exactamente por el cual vino a la tierra. ¿Qué te está anunciando? Que cada vez que la tierra está llena de maldad, de prostitución, de sodomía, de sufilia, de corrupción, de impunidad, del poderoso destruir al pobre, de toda esta maldad, ¿qué crees? Pronto está su regreso. Ahora, ¿estás listo? Si tú ahorita viniera Cristo, ¿te irías con Él? ¿Verdad que es difícil? No estoy diciendo que somos perfectos, ni yo. Lo que te estoy diciendo, ¿estás listo para la verdad? ¿Estás listo para crecer? ¿O has llegado a una iglesia que es como un cine, un teatro? ¿O has llegado a una iglesia donde sabes tú que ahí te van a dar por tu lado? ¿Eso es lo que quieres? ¿O vas a ir a aprender, a crecer y conocer de Cristo para saber cómo está tu condición? Cuando el evangelio verdadero es revelado y predicado en un lugar, enseña exactamente cómo está la condición del alma del hombre. Pero si a muchas personas no les gusta la verdad y piensa que la palabra es fuerte, Jesús le va a decir: ¿acaso os quieres ir vosotros también?
¿Se fija? Entonces muchos dicen, yo voy donde el mensaje está bonito. No, mi hermano, ¿para qué quieres un mensaje bonito si tienes un alma horrible? ¿Para qué quieres? No quieres, imagínate un mugroso, voy a un lugar donde no me bañen. No, pues que eso se llama conveniencia. Entonces fíjese todo lo que hay en el mundo y usted quiere seguir como que no está pasando nada. La historia habla de Dios. La gente sabe que en este momento cómo está la condición de su alma. Este domingo te invito, el miércoles tuve lo que era la liberación de errores habituales. Este domingo sigo con eso. Vamos a hablar y vamos a reprender, vamos a tener guerra, porque el cristiano siempre está en guerra. No es que es una guerra profética o una guerra espiritual, no. El cristiano siempre está en guerra, porque hay una pelea continua contra el bien y el mal. Entonces, todo esto que está pasando, vamos a pelear porque ya no se esté, ¿cómo se dice?, haciéndole daño a la fe. Vamos a orar por la gente, vamos a pelear y vamos a hablar un mensaje de cómo hay una liberación y desechar todo lo que nos perjudica. Va a haber como vamos a pulirnos este domingo en alabanza, oración. ¿Qué hay en su iglesia, pastor? Alabanza, oración y palabra. Puede que haya un convivio, un día coman, puede que celebremos a alguien. Pero mi iglesia, donde Dios me ha puesto a cuidar, no es un teatro, ni un cine, ni un circo. Ahí hay palabra, amor, te motiva, te levanta, te exhorta, como dice la palabra. Y también es una espada que te llega hasta el alma y descubre tus intenciones, tu corazón y la maldad que hay en él. Pero también hay adoración, cantos para Cristo. Podemos usar unos cantos proféticos, podemos cantos mesiánicos, podemos cantar unos cantos, todo que lleve a Cristo. Nosotros no inventamos cantos, ni voy a usar a alguien que no, vamos a cantar todo lo que se dirija a Cristo, adorar a Cristo y sentarnos preparados para oír palabra, el plato principal. Para mí esa es la iglesia y eso es lo que me dice el evangelio y es como me ha indicado Dios. Entonces, créame que cuando llega y oye palabras se va a enamorar del Señor, porque hay muchas cosas que no sabe usted de lo que está escrito. Dios nos habla con colores, con números, con nombres. Dios nos habla con las estrellas, Dios nos habla con el sol, Dios nos habla con el mar, Dios nos habla con la creación, Dios está donde su pueblo lo invoca y lo invoca de veras. Entonces, vea todo lo que está sucediendo, vea todo lo que hay. Recuerde que Dios hablaba con Adán, Dios bajó a hablar con Abraham. ¿Y cómo fue? Porque después de Adán, capítulo 6 fue un anticristo y bajó y los confundió. ¿Qué pasó con Abraham? Había injusticia, vino y destruyó a Sodoma y Gomorra. ¿Qué es lo que pasa cuando vino Cristo? Sabía que venía la destrucción del templo del pueblo de Jerusalén. Y siempre que va a haber algo es porque Cristo está anunciando, porque pronto está por llegar, porque va a haber juicio en la tierra. ¿Está listo para el juicio o quiere seguir viendo a Jesús como el Cordero? Es el Cordero que quita el pecado del mundo, pero ya no vendrá como Cordero. Él ya dio su sacrificio, Él ya dio su vida, Él ya pagó por ti. Pero ¿sabes cómo va a venir ahora? Como juez. Amén. Bueno, vamos a leer esto antes de irnos porque ya nos queda nada, más bien. Dios lo bendiga, hermana Marisol, buenos días. Dios lo continúe bendiciendo. Rocío, Dios lo bendiga. Tomás Figueroa, saludos, pastor, buenos días, aquí escuchándole como siempre. Dios bendiga, Tomás. Dios te bendiga, Verónica Aguilar. Eso es verdad, ponemos más la mirada en el hombre que en Dios, el humano. Wow. Dios lo bendiga, Verónica Aguilar. Claro que sí, Rocío, mi hermana Rocío. Somos libres en Cristo Jesús. Amén. Feira Torres, Dios bendiga sus vidas. Entonces, fíjese, yo sé que ahorita no hubo mucho en el aspecto, algo pregunta, porque no hablé algo, ¿cómo se dice? Algo carnal, algo de la gente. Diana Castillo. Tengo una pregunta, ¿la salvación se pierde? He escuchado a varias personas que dicen que la salvación no se pierde una vez salvo. Ok, la salvación no se pierde, lo que se pierde es tu alma. Diana Castillo. Mucha gente, eso me hubieran preguntado más temprano. Miren lo que diga. Una pregunta, la salvación se pierde. Lo que está en juego es tu alma. La salvación la dio Cristo. Ahora, porque la salvación la dio Cristo, ¿quiere decir que siempre somos salvos? No. Lo que está en juego es tu alma. La salvación ya la dio Cristo.
Entonces cuando la gente desobedece a Cristo, se va de apóstata y deja la iglesia, empieza a ir con otras religiones, empieza y deja y se va al mundo, eso quiere decir que el que se va a perder eres tú. La salvación está donde está Cristo. Entonces la salvación no es una perdición, ni se pierde ni está por perderse. Lo que está en juego no es la salvación, es tu alma. Amén. Después voy a explicar eso con más tranquilidad, Diana, pero lo que se pierde es el alma. Ahora, Pedro, oiga, pastor, una pregunta, una observación. Cuando Jesús dijo de esto, no se quedaría piedra sobre piedra, ¿no se refería a la futura destrucción de Jerusalén? Sí, por el general Tito, pues eso es lo que está diciendo, pero es proféticamente diciendo que no va a quedar nada en la tierra, no va a quedar nada que lo adore, porque la gente ahorita está adorando más lo que es las construcciones, lo que dan, porque dicen, en esa iglesia sí dan todo y en esta no dan nada. Cuando dicen que en esta iglesia dan palabra y en la otra cuando dice que dan todo es porque dan papelitos al entrar, flores al entrar, te dan películas, te dan café, te dan donas, cuando salen te dan entretenimiento y luego comida después del culto. Eso aquí sí dan todo. No, lo que pasa es que es una bola de glotones, una bola de tibios. Eso es lo que buscan, entretenimiento, no buscan la verdad. Y cuando acá se dice la verdad, dice acá no hay nada. Sí, pues no te conviene entrar a un lugar donde hay luz, porque hay mucho cristiano cucaracho que se esconde debajo del tapete porque se prendió la luz. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay luz destruye su falso templo, porque no sabe la gente que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Por eso Jesús lo que estaba hablando ahí, que sí iba a haber la destrucción de ese templo, pero él dijo, pero yo lo levantaré 3 días después, porque él estaba del templo de su cuerpo, porque ahora ya los templos en realidad es la gente que recibe a Cristo. Cristo vive en ello. Antes el templo era el nombre de Dios, la presencia de Dios adentro. Desde el templo de Salomón, 1 de Reyes capítulo 6, estaba Dios adentro, como le dijo a Salomón. Pero ahora la gente ha echado de los templos a Cristo. Ahora dice mucha gente, cuando llego a una iglesia no siento la presencia, porque ha sido destruido tu templo de tierra y de carne. Pero ¿cómo no vas a sentir la presencia si has recibido a Cristo y tienes al Espíritu Santo? Entonces más bien has de decir, no siento porque estoy fuera de Cristo, no tengo el Espíritu. Entonces sí dice eso, Pedro, que no se refería a la destrucción futura del año 70 por el general Tito. Sí, eso es, pero lo que está hablando Cristo es de que no pongan su confianza en eso, pongan su confianza en mí. Y el evento de todo el evangelio, nuestro sello es de que Cristo resucitó. Ese es el evangelio y nos respalda de que Cristo está vivo. Amén. Dios los bendiga. Este es tu amigo pastor Sergio Torres Rodríguez, de Iglesia Cristiana Voz de Arcángel, Trompeta de Dios. Y les digo a todos, de veras quieren ir, los invito, pero prepárense que ahí hay palabra. Yo no lo voy a entretener, le voy a enseñar. Va a haber conocimiento, formación y carácter. Dios los bendiga. Que tengan un fin de semana, y si tienen el privilegio de congregarse, congréguese. Y si su pastor es un buen hombre que predica la verdad, apoya a su iglesia, apoya a sus líderes y levanten esa iglesia en el nombre de Jesús. La iglesia no es por la gente que va o la gente que se queda o la gente que hay o mucha gente. Es porque hay 2 o 3 congregados en su nombre. Y gloria a Dios. Dios los bendiga. Nos vemos y nos subimos hasta el lunes. Un abrazo en Cristo. Y recuerde que el que lo ama le dice la verdad. Y si no le gusta, escóndase como ratón. Dios los bendiga. Bye bye. Bienvenidos a este espacio, lo que viene, viene bueno, siéntese, vamos despacio. Te presentaré un programa que a sabiduría te llama. Usted lo crea o no, así es como se llama. El pastor Sergio Torres te lo viene presentando, predicando varios temas que estarán edificando. Son palabras de vida eterna, alimento para tu alma para que nunca se pierda. Escúchalo, medítalo, compártelo, atesóralo, que esto es lo que tú necesitas.
tu herida el ungüento, el agua pa'l sediento, pan de vida pa'l hambriento, es pleno conocimiento. Escúchalo, medítalo, compártelo, atesóralo, que esto es lo que tú necesitas. Pa' tu herida el ungüento, el agua pa'l sediento, pan de vida pa'l hambriento, es pleno conocimiento. No, estamos en los últimos tiempos. No, la venida del Señor es inminente. No, Jesucristo es el único camino. No, la palabra del Señor es suficiente. No, estamos en los últimos tiempos. No, la venida del Señor es inminente. No, Jesucristo es el único camino. No, Él solo viene por su remanente. Yeah, can it?